Hasta ahora, lo que hemos visto entonces es, este, es cinemática. Nos hemos dedicado a explicar cómo se mueven los objetos en una, dos y tres dimensiones. A describir esos movimientos, poder decir en qué momento o en qué lugar se va a comportar de diferente manera. Pero bajo ninguna circunstancia hemos explicado el por qué se mueve así. Y eso todavía no lo sabemos. Eh, lidiar con esta pregunta, lidiar con la pregunta es por qué los objetos se mueven así, es parte o fue parte fundamental en el proceso de la física, en el proceso eh, de entendimiento de la naturaleza. Este, si bien es cierto, ha sido una de esas preguntas que se han hecho desde mucho tiempo atrás, se tienen registros desde la antigüedad, eh, con Aristóteles y con mismo Pitágoras, haciéndose ese tipo de preguntas. No es hasta el siglo XVII con Newton que realmente se llega a un teorema consolidado y bien propuesto, en el cual se responden a todas estas preguntas. Sí, obviamente, y como siempre ocurre en la ciencia, Newton se basó en muchos estudios anteriores, eh, pero es hasta que él realmente da en el clavo de cómo es que se mueven, explica por qué es que se mueven los objetos, cómo se mueven. Todo esto está relacionado con las fuerzas. Vamos a ver todo lo que es el capítulo de las leyes de Newton. Y con Newton, entonces, se da una explicación y una descripción completa de un movimiento debido a las fuerzas. Si bien es cierto, el mundo que nos rodea, bueno, hoy en día ya se conocen que en la naturaleza hay cuatro fuerzas fundamentales hasta ahora. Digo cuatro y digo hasta ahora, porque hasta ahora es lo que se ha logrado explicar completamente, con una teoría concisa que la describe bien, pero que se busca en todo momento tratar de unificarlas. Desde hace mucho tiempo se está trabajando en la idea de que es posible unificar las teorías de las fuerzas, de explicar cómo se comportan los objetos en diferentes eh, campos de fuerza. Lo que ocurre es lo siguiente, eh, siempre se ha creído que, bueno, que la naturaleza se debe comportar o se debe poder describir toda, en toda su extensión con una única ecuación, con una única teoría. El problema es que nos hemos dado cuenta que existen diferentes rangos, digámoslo así, tanto de tamaño como de propiedades, en los cuales algunas de las teorías no son completamente compatibles. Entonces, por ejemplo, una de las que más se ha estado trabajando en los últimos años es poder unificar eh, toda la parte gravitacional con la parte electromagnética, básicamente. Y por ahí no ha habido una buena acercamiento, digamos, un approach que nos permita de verdad describir ambas fuerzas interrelacionadas. Entonces, por ahora, se dividen en cuatro fuerzas: la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza débil y la fuerza fuerte. Ya hay una teoría que unifica la fuerza débil con la fuerza electromagnética, que le llaman la fuerza electrodébil. Honestamente, no la conozco bien, no la manejo, no sé si ya se considera como oficial, o sea, ya ha pasado todas las pruebas necesarias para considerarla una ley, digámoslo así. De momento sigue siendo una teoría. Entonces, hay esta que es la electrodébil, que se supone que ya se unificaron estas dos. Gravitacional y fuerza fuerte todavía quedan completamente alejadas de estas dos.
¿Qué son cada una de ellas? Bueno, gravitacional son las fuerzas que se han determinado por o debido a la masa de los objetos. Es una fuerza de muy largo alcance. Básicamente, la fuerza gravitacional está en todo el universo, está presente en todo el universo y es fundamental para mantener el universo unido. Eh, Básicamente, el agujero negro que se encuentra en el puro centro de la galaxia, de la Vía Láctea, nos afecta a nosotros, inclusive es medible ese valor de fuerza y nos hace rotar con respecto a ella. Igualmente, la fuerza gravitacional de Andrómeda nos afecta o sea, a la galaxia de Andrómeda, nos afecta directamente a la galaxia de la Vía Láctea. De hecho, estamos prontos a tener una colisión de galaxias, lo cual pronto en años estelares, ¿verdad? Unos cuantos millones de años. Entonces, hay varias predicciones de qué es lo que va a ocurrir cuando las dos galaxias choquen. Eh, y así sucesivamente. La fuerza gravitacional está presente en todas partes y es fundamental para mantener el universo. También hay un montón de dudas sobre toda la parte gravitacional, que es súper interesante. De hecho, el otro día estaba leyendo o viendo un video sobre una astrofísica hablando sobre las teorías que hay para poder entender las, para poder entender la parte de la materia oscura, más que todo, porque la materia oscura y la energía oscura aparecen son teorías que aparecen a partir de observaciones que hay en el universo. Por ejemplo, se ha visto que las galaxias están rotando más rápido de lo que se creía y que las galaxias también se están moviendo más rápido de lo que se esperaba. Eh, y entonces la única explicación que se ha encontrado hasta ahora es básicamente que existe un porcentaje de materia desconocida que se llama materia negra, o materia oscura, perdón, que aumenta considerablemente el valor de la masa del universo en general y hace que todo se pueda mover más rápido. En, Dependiendo de las observaciones que se hagan, esta teoría es bastante buena, logra describir muy bien lo que está ocurriendo a partir de las fuerzas gravitacionales, pero hay otros tipos de observaciones que no calzan muy bien con la idea de materia oscura. Entonces existen otras teorías que permitirían explicar estas otras, estas otras observaciones, pero no las de las velocidades. Entonces hay un montón de cosas entre las diferentes teorías que explican ciertas observaciones y otras que no explican ciertas observaciones, y ahí van. Entonces, poco a poco se está tratando de encontrar un consenso de cómo describir completamente la fuerza gravitacional en el universo, que eso ya de por sí es complicado. Entonces, vean que no solamente estamos lidiando con tratar de describir todas las fuerzas con un teorema de unificación de fuerzas, sino que ya de por sí la fuerza gravitacional todavía no se ha logrado describir completamente y es una de las fuerzas más desconocidas para nosotros, porque no logramos describir las observaciones astrofísicas o astronómicas a partir de nuestro conocimiento en la fuerza de gravedad. Entonces, son campos sumamente interesantes, sumamente complejos a nivel matemático principalmente. Para mí esa es la dificultad más grande que hay. Cuando yo entré a física, yo esperaba y yo pensaba que yo iba a estudiar toda la parte de astrofísica, me llamaba un montón la atención, principalmente porque había leído el libro este, de la breve historia del tiempo, que es sumamente interesante y habla de todas estas cosas. Entonces yo decía que, bueno, que me hubiera gustado aprender este tipo de teorías y este tipo eh, hacer este tipo de estudios. La realidad es que conforme me fui entrando en la carrera de física, me, me fui dando cuenta de lo complejo que podía llegar a ser las matemáticas que habían ahí detrás. Entonces, poco a poco me fui desenamorando de la idea de la astrofísica y me fui por otro lado, más por la parte material. Es bastante interesante en el video este que estaba leyendo, de hecho, porque
una de las cosas que propone esta señora astrofísica es que tal vez todos estos fenómenos astrofísicos no se deberían de estudiar de la manera tradicional, con la relatividad general, sino que tal vez podríamos ver otros enfoques más pensando en sistemas de densidades y de electrones. Entonces decía que tal vez hubiera sido interesante o es interesante poner a físicos en materiales a tratar de resolver estos problemas como si fueran gases. Entonces tratar de comprender la gravedad a partir de gases y termodinámica. Me pareció una idea súper loca. De hecho, un compañero lo puso en un chat donde estamos casi que todos los profesores de la escuela y la mayoría de los astrofísicos brincaron diciendo bueno, que había que estar abierto a muchas opciones, pero que no lo veían muy lógico toda la descripción que decía la señora. Eso es parte de la ciencia, ¿verdad? Son siempre ideas que van, que vienen, y que al final a alguien muy inteligente se le va a ocurrir cómo resolverlo. Entonces, es parte de las discusiones, estas son bastante entretenidas. Bien, me desvío un montón con toda la parte de la fuerza gravitacional. La fuerza electromagnética se refiere a las fuerzas debidas a partículas cargadas, a partículas eléctricamente cargadas, bueno, sí, en general eléctricamente cargadas, o también que puedan producir campos magnéticos, ¿verdad? Al final de cuentas, los campos magnéticos se pueden producir con el movimiento de las partículas cargadas y aparece el magnetismo. Entonces, por esa razón es que es posible combinar ambas fuerzas electromagnéticas, fuerzas eléctricas y fuerzas magnéticas, tienen su origen en, en fenómenos muy parecidos y que tienen que ver con partículas cargadas. Después está la fuerza débil, que esa es una de las que más me cuesta comprender. Creo que se da en ciertas subpartículas o entre ciertas subpartículas atómicas. Eh, no estoy seguro exactamente cómo es que funciona. Y la fuerza fuerte, que es la que ocurre entre los quarks. Los quarks se consideran en este momento las partículas subatómicas más pequeñas que se encuentran dentro del núcleo. Entonces se cree, por ejemplo, que los protones, no sé qué, no, se sabe que los protones están compuestos por 3 quarks, que son 2 ups y un down. Y bueno, cada una de estas subpartículas se mantienen unidas gracias a la fuerza fuerte. Como pueden ver, cada una de las fuerzas está relacionada mucho con el espacio en el cual nos encontremos. Fuerza gravitacional es para rangos muy, muy grandes. Fuerza electromagnéticas son para distancias mucho menores, más dentro de nuestra escala, digámoslo así. Se pueden ver campos magnéticos, se pueden sentir campos magnéticos a distancias pequeñas, de unos cuantos centímetros. Y después están las fuerzas débil y fuerte, que son más para partículas subatómicas, que, que andamos en valores o en distancias de escalas, perdón, de nanómetros o picómetros, ¿verdad? Entonces, ahí es donde... ahí vemos la diferencia, cómo van apareciendo las... Sí, el video que vi creo que es de esta doctora Sabrina González. Me parece que es de ella. Está muy interesante, la verdad. Lo compartió un compañero. Bien, entonces, ahora sí, ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿cómo es, si estamos hablando de fuerzas eh, que tienen que ver con cosas tan complejas, qué significan las fuerzas que vemos en nuestro entorno y a qué se deben, ¿verdad? Conocemos la fuerza gravitacional del peso, que sabemos que la Tierra nos atrae, y ese es el ejemplo más eh, tácito que conocemos en cuanto a la fuerza gravitacional, pero el resto de fuerzas que son y a qué se deben. Primero que todo, tienen que saber y darse cuenta que ninguna de las fuerzas presentes se les puede llamar una
fuerza de contacto per se. O sea, todas las fuerzas con las que trabajamos son fuerzas, entre comillas, de largo alcance. Por más que ustedes me digan que yo estoy empujando la pared y que yo siento la pared y la pared me siente a mí, bajo ninguna circunstancia mis átomos están entrando en contacto con los átomos de la pared. De hecho, hay una distancia entre ellos, nunca se llegan a tocar propiamente hablando, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Se le llama así fuerzas de contacto, históricamente se le llamó como fuerza de contacto, pero lo que ocurre es básicamente que las nubes de electrones de los átomos de mi mano chocan con las nubes de electrones de los átomos de la pared, se repelen entre ellos y empujan hacia atrás. Entonces, básicamente, los dos objetos parece que entran en contacto, pero realmente nunca lo están. Y todas las fuerzas que vemos a nuestro alrededor, por lo general, son fuerzas de contacto que se deben a las fuerzas electromagnéticas. Entonces, la mayoría de los ejemplos que vamos a ver de fuerzas que vamos a ver en este capítulo son fuerzas electromagnéticas. Raramente vamos a tratar con campos magnéticos en este caso, más que todo son campos eléctricos, pero no vamos a hablar ni los vamos a escribir per se en este semestre, sino que se va a hacer hasta física 2 y física 3, que es cuando ya vean toda la parte de campos magnéticos y campos eléctricos. En este caso simplemente vamos a describir qué es lo que ocurre y cómo afecta cuando aparecen estas fuerzas a un objeto como tal. Es importante también que recordemos que vamos a mantenernos eh, con, la, con el concepto de una masa puntual. Entonces, todas las fuerzas que estudiemos sobre un objeto, las vamos a tratar como si ese objeto estuviera concentrado en un único punto. Por ejemplo, si tenemos una caja y hablamos de que hay fuerzas sobre esta caja, no voy a asumir que una fuerza puede estar aplicada acá y otra fuerza puede estar aplicada acá. Si digo que la fuerza tiene cierto ángulo con respecto a la caja, se refiere a que están aplicadas siempre, o sea, durante este capítulo, durante estos siguientes capítulos, van a estar ubicadas en su centro de masa. Entonces, vamos a tener una fuerza acá y otra fuerza por acá. Y esas son las dos fuerzas siempre aplicadas en el centro de masa, como si fuera una partícula puntual. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Bien. Durante los capítulos anteriores hablamos de fuerza gravitacional y trabajamos un poco lo que era el peso, o lo mencionábamos más que todo, hablamos de que el peso tenía un peso de tanto, bla, bla, bla. El peso hace referencia a una fuerza gravitacional. Hace referencia a una fuerza gravitacional donde decimos que el peso va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. Sí es importante que notemos las unidades del peso, y lo voy a utilizar como introductorio para las unidades de cualquier fuerza. Vean que aquí tenemos kilogramos, aquí tenemos metros sobre segundo al cuadrado. Esto que está acá son las unidades para cualquier fuerza. En general, todas las fuerzas vienen dadas por esas unidades, kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, que son newtons. Y los newtons vienen, se le da el nombre debido a Sir Isaac Newton, que es el que escribió toda esta teoría, el descubridor de toda esta teoría de, de la descripción de las fuerzas. Bien, entonces el peso, esta es la única fuerza que vamos a utilizar en este semestre que no es de contacto. El resto sí son fuerzas de contacto y por lo tanto electromagnéticas. ¿De acuerdo? Recordemos, eso sí, aquí tal vez podemos hablar también del concepto de masa.
masa, que va a ser la cantidad de materia. Sí, cantidad de materia, esa es sí, esta es la definición, cantidad de materia de un objeto. Y es importante que recuerden que la cantidad de materia es invariable, digamos, la masa es la misma aquí que antes de que me traiga un agujero negro o la luna o a cierta distancia del sol. La materia o la masa siempre va a ser la misma. Lo que sí varía es el peso dependiendo de donde uno esté, porque de nuevo el peso tiene que ver con la fuerza gravitacional. Cuando estamos muy cerca de un objeto muy, muy masivo, entonces la fuerza gravitacional que vamos a sentir va a ser principalmente de ese objeto masivo y se va a ver opacada por cualquier otra fuerza presente. Algunos otros ejemplos de fuerzas de contacto, por ejemplo, tenemos la fuerza normal, lo que llamamos fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza de contacto presente entre, y vale la redundancia, entre dos objetos que se encuentran en contacto. Siempre que haya dos objetos en contacto va a existir una fuerza normal. Y se le llama normal porque es perpendicular al área de contacto entre ellos. Entonces, hay que tener siempre mucho cuidado porque la gente tiende, o los estudiantes tienden a normalizar, perdón, no voy a utilizar esa palabra, tienden a creer que la fuerza normal siempre es hacia arriba, y eso no es cierto, siempre es perpendicular al área de contacto. ¿Qué significa eso? Si estamos en una pared y aquí tenemos una viga, por ejemplo, la viga está en contacto con la pared y va a tener una fuerza normal que es perpendicular al área de contacto entre ellos, que sería esta de acá. El área de contacto es esto, entonces tenemos aquí 90 grados. Entonces la fuerza normal, como su nombre lo dice, normal, es porque está a 90 grados del área de contacto. Si tenemos un plano inclinado y tenemos por este plano inclinado, la fuerza normal va a ir perpendicular al área de contacto. Esta es el área de contacto y aquí vamos a tener 90 grados. Perpendicular al área de contacto. La fuerza normal aparece como un resultado del contacto que hay entre ellos, y por lo general tiende a complementar, digámoslo así, todas las fuerzas que hay presentes, y ya ahorita voy a hablar de eso. Entonces, siempre tengan en cuenta que la fuerza normal hay que calcularla, no es un valor que nosotros podamos decir automáticamente es tanto, no existe una ecuación o una fórmula para calcular la fuerza normal. La fuerza normal hay que buscar todas las fuerzas presentes para determinarla, ¿de acuerdo? Entonces, la fuerza normal siempre hay que buscar encontrarla, porque nunca es de la misma manera, nunca tiene la misma forma, nunca está en la misma dirección, siempre hay que buscar cómo calcular esta fuerza normal. Otro de los ejemplos de fuerzas presentes, el título, fuerzas de fricción. Las fuerzas de fricción las podemos, o de rozamiento, fricción o rozamiento, las podemos describir muy bien a nivel macro. Sabemos qué efectos tiene la fuerza de fricción sobre un objeto cualquiera, y sabemos qué valor tiene, cómo lo afecta, repitiendo lo que estaba diciendo, pero a nivel microscópico hay todavía muchas dudas de qué es lo que lo origina. Siempre se ha considerado que se debe a fuerzas electromagnéticas que hay entre los objetos cuando están en contacto. Por ejemplo, si esta es una superficie A y una superficie B, entonces se ha hablado de que ese rozamiento
ocurren por diferentes enlaces que puedan, enlaces muy débiles que puedan ocurrir entre las dos superficies, porque puede haber una resistencia por cada uno de estos bumps, digamos, estos picos de acá. Entonces, cuando este pico encaja acá, me produce una fuerza instantánea que va en esta dirección. Pero a nivel energético hay muchas preguntas que ocurren o que se hacen todavía los físicos para tratar de entenderlos. De hecho, hay una historia bastante interesante de Feynman, de uno de sus proyectos inconclusos. Feynman se dio a la tarea de estudiar la fricción y el rozamiento. Él quería entenderla completamente. De hecho, contrató a 2 doctorantes para hacer todo un trabajo sobre esa fricción, y después de 5 años, para los doctorantes fue bastante frustrante porque Feynman simplemente se rindió, y lo que les dijo es, bueno, después de 5 años me doy cuenta que no sabemos nada sobre fricción, y al final sus doctorantes no pudieron graduarse porque él no logró llegar a una teoría que explicara microscópicamente por qué ocurría la fuerza de fricción. Entonces, ahí se supone que hay todavía mucho que estudiar, honestamente no sé cómo, pero todavía se tienen muchas dudas de cómo es que ocurre la fuerza de fricción. Macroscópicamente, como les decía, si no sabemos qué es lo que ocurre, a la fuerza de fricción, que usualmente utilizo una F minúscula y una R para describirlo por rozamiento, se describe por un coeficiente que llamamos mu por la fuerza normal. Entonces tenemos que conocer la fuerza normal, que es la fuerza de contacto entre ellas dos, y el coeficiente de fricción. Este coeficiente de fricción es un valor que está entre 0 y 1. Entre mayor sea la fricción que hay entre dos objetos, este valor se acerca más a 1. Entre menor sea, se acerca más a 0. Hay 2 regímenes para la fuerza de fricción. Podemos hablar de una fuerza de fricción estática y una fuerza de fricción dinámica, que usualmente usamos mu S en inglés, static, y este valor siempre es mayor a la cinética. Entonces se utiliza de nuevo la letra mu, que parece como una M con el palito un poquito más largo, y el valor del coeficiente de fricción estático siempre es mayor que el coeficiente de fricción cinético. ¿Qué significa esto? Que es más fácil ponerlo a andar que mantenerlo andando, básicamente. Cuando ustedes empiezan a mover un objeto, ese primer empujón que ustedes necesitan para hacer lo que se mueva en esa superficie rugosa, al inicio siempre es más difícil. Una vez que ya está en movimiento, ya es más fácil mantenerlo en movimiento. Gráficamente, ¿cómo se ve esto? Si ustedes tienen una gráfica de la fuerza aplicada sobre un objeto con respecto a al tiempo, ¿qué es lo que van a ver? Por ejemplo, yo empiezo vamos a ver, así. Yo tengo este objeto y yo lo que quiero es empezarlo a deslizar de esta manera. Para hacer esto, entonces yo empiezo a empujar, empiezo a aplicar fuerza, esa fuerza va aumentando, pero todavía no se mueve, hasta que llega un punto en el que sobrepaso la fuerza de fricción y empieza a moverse. Gráficamente eso se ve así. La fuerza aumenta, llega a un pico, cae y después la fuerza se mantiene ahí constante. Este pico que está acá, o esta fuerza extra, está relacionada con el coeficiente de fricción estático, que es un poco mayor, y después esta otra fuerza que aparece acá, fuerza de rozamiento cinética, se refiere a la fuerza necesaria para mantenerlo andando. Entonces, hay dos fuerzas, la estática y la cinética. La estática es, insisto, cuando el objeto está quieto y lo empezamos a mover. La cinética es cuando ya está moviéndose. Entonces, dependiendo de eso, vamos a tratar con diferentes coeficientes. De hecho, si ustedes buscan tablas de coeficientes de rozamiento, van a encontrar las 2 columnas. Y además van a encontrar que cada material tiene un coeficiente de fricción distinto. Cada par de materiales. Por ejemplo, la fuerza de fricción de la pizarra contra mi mano es diferente a la fuerza de fricción de la pizarra con
el borrador, o la fuerza de fricción del borrador con mi mano. Claramente cada par de materiales va a tener diferencias en sus fuerzas de fricción. Entonces es un valor que es muy empírico, simplemente se obtiene a partir de experimentos y se dice, bueno, para este material, bajo estas condiciones, estos son sus coeficientes de fricción. Además es un tema que es muy empírico porque inclusive entre dos pares de materiales pueden haber diferencias en sus coeficientes de fricción dependiendo de qué tan liso está el material. Por ejemplo, si ustedes agarran cobre con cobre, o sea, dos trozos de cobre y los empiezan a pasar, ustedes pueden medir una coeficiente de fricción, pero ahora si yo agarro uno de los trozos de cobre y le empiezo a hacer agujeros y le empiezo a hacer huecos de manera que quede bastante irregular y vuelvo a medir el coeficiente de fricción, claramente va a ser diferente. O si lo agarro y lo pulo con un abrasivo especial, de manera que quede muy, muy liso, al punto de que sea un espejo, y los vuelvo a pasar, entonces vamos a tener coeficiente de fricción. Entonces vean que no existe un valor dado para cada uno de los materiales, simplemente hay que medirlo y revisar qué valor es. Por lo general en los problemas, a ustedes les dicen, o calcula el coeficiente de fricción, o este par de materiales tienen un coeficiente de fricción tal, y haga el cálculo de lo que sea. ¿De acuerdo? Bien, siguiendo con ejemplos de tipos de fuerzas que nos podemos encontrar, vamos a encontrar también las fuerzas de tensión. Las fuerzas de tensión aparecen cuando un objeto está jalando a otro. Entonces, si tenemos un bloque y a este bloque le amarramos una cuerda y esta cuerda jala, entonces hablamos de que hay una tensión. Claramente, esta cuerda, bueno, puede ser una cuerda, puede ser un tubo, también una varilla, cualquier cosa que a ustedes les permita jalar, se le puede considerar como con una tensión, está generando una tensión. Ahora sí es importante que noten que si estamos tratando de una cuerda, las cuerdas pueden jalar, pero no pueden empujar, ¿verdad? Si ustedes me dicen que hay una cuerda amarrada a un objeto y que esta cuerda tiene una tensión de tantos newtons, ustedes claramente tienen que pensar que esta cuerda va, o esa fuerza va en esta dirección. No puede ir, al ser una cuerda, no va a poder ir en esta otra dirección, ¿verdad? Esto puede parecer lógico, pero hay circunstancias en las cuales el problema puede estar escrito con algún tipo de trampa en la cual los haga dudar. Por ejemplo, cuando trabajamos con sistemas cilíndricos, por ejemplo, ahí puede uno dudar de qué es lo que tiene o qué implica trabajar con una tensión. Entonces, las tensiones siempre van a estar jalando. Otra cosa importante es cuando vamos a trabajar con poleas. En un caso muy particular, cuando uno tiene una polea, lo que puede ocurrir es lo siguiente: una polea me va a permitir relacionar fuerzas entre dos objetos. Por ejemplo, entonces, si ustedes, y aquí esto es bastante importante, cuando ustedes están trabajando problemas de fuerzas, ustedes tienen que entender y tener muy claro qué objeto están estudiando. Porque si vamos a estudiar objetos, por ejemplo, en este sistema, vamos a dibujar, podemos estudiar tres objetos diferentes. Vamos a estudiar el objeto 1, el objeto 2 y también la polea. Entonces, las fuerzas que hay presentes acá dependen de qué objeto estemos estudiando. Si estamos estudiando la masa 1, entonces esta cuerda me está jalando a la masa 1. Y aquí tenemos la tensión 1. Si estamos estudiando esta polea, esta cuerda de acá me está jalando la polea y me la está jalando en esta dirección de, voy a ponerle T2 por ahora, después veremos qué son estas cada una de estas T's. Pero además tengo aquí esta cuerda que es la misma y que también me va a estar jalando hacia abajo. Entonces aquí voy a tener una T3.
Pero ahora, si estudiamos la masa 2, esta masa 2 la está jalando esta cuerda en esta otra dirección, T4. Entonces, las poleas son sistemas muy, muy interesantes porque lo que hace es cambiar dentro de la misma cuerda, cambia la dirección de las tensiones sobre la polea. Entonces, vean que en esta cuerda teníamos para la polea una tensión que iba en esta dirección y ahora la tenemos en esta otra dirección, T3. T2 y T3 tienen direcciones contrarias. ¿Qué efectos tienen sobre las masas que estamos estudiando? Pues también lo mismo. A la masa lo estaba jalando para allá y ahora a la masa 1, perdón, lo jala para allá y a la masa 2 lo está jalando para arriba. Entonces, las poleas tienen este efecto que es importante que lo comprendan para el estudio de diferentes sistemas. Bien, creo que considerando esos 4 casos, por ahora esas son las fuerzas que tenemos que estudiar. Más adelante vamos a tratar la parte de resortes. Bueno, inclusive lo puedo hacer de una vez. La fuerza del resorte. El resorte es un caso muy, muy especial. Que de hecho, todas las fuerzas de contacto se comportan como un resorte a nivel microscópico. O al revés, el resorte, eh, el resorte es una fuerza macroscópica que tiene características de fuerza microscópica. ¿Por qué esto? Porque la fuerza del resorte que pongo como F mayúscula, como una R, a diferencia de la de fricción que es F minúscula, usualmente se define como menos K por X, donde esta X se refiere a la posición que tiene el objeto con respecto a, al, a la distancia desde su punto natural. O sea, si tenemos un resorte, ahí está el resorte sin estirarse, bajo esta circunstancia la fuerza del resorte es cero. En el momento en el que yo la estire para allá o la contraiga para acá, entonces va a aparecer una fuerza en el resorte, ya, hacerlo más abajo, que esta X que está aquí va a ser la distancia que hay desde mi estado relajado hasta el punto donde se encuentra el resorte. Entonces, un resorte tiene una fuerza o aparece esa fuerza en el momento en el que lo saquemos de su punto de equilibrio. Y se define de esta manera. Bien, vamos a ver si hay algo en el chat. Entonces el coeficiente no lo calculamos. Depende del problema, Steven. El coeficiente de fricción existe la posibilidad de que en el mismo problema les pida calcularlo. A partir de un montón de datos que ustedes le van a decir, el objeto se mueve a tal velocidad, el objeto tiene estas y estas y estas otras fuerzas, entonces a usted le va a quedar un sistema de ecuaciones en el cual va a poder resolver el coeficiente de fricción. Pero no, pero digamos, el coeficiente de fricción no es, a menos de que ustedes lo hagan empíricamente, no es algo que ustedes puedan calcular, propiamente hablando, sino que una, va a ser una consecuencia de todo el sistema que ustedes tengan. Bien, dicho todo esto, entonces, bueno, hay unos conceptos importantes que tenemos que todavía manejar con respecto a fuerzas antes de empezar a introducir las leyes de Newton. Lo primero es que tienen que entender que todas las fuerzas son vectores y como tales se pueden sumar, se pueden multiplicar, se pueden trabajar como cualquier vector. Entonces, cuando estamos estudiando un objeto, podemos hablar de que existan dos fuerzas aplicadas sobre este objeto, cada una F1 y F2, cada una en direcciones distintas o como sea que
que estén descritas esta F1 y F2, pero yo puedo describir este movimiento o este objeto como si solamente lo estuviera jalando una única fuerza que va a ser igual a la suma de F1 con F2. A esta fuerza, en vez de tratarla como F1 y F2, lo puedo tratar como una fuerza neta que aparece debido a ellas dos. Entonces, este es el concepto de fuerza neta. Le puse una N acá, pero mejor no le pongo la N porque se puede confundir con fuerza normal. Van a ver que este tipo de confusiones van a aparecer a cada rato. Cuando estoy trabajando, uno le pone subíndices normalmente. Y eso puede llevar a confusiones. A veces uno pone una N pensando en neto y después se le enreda con la FN, que es normal. O en vez de utilizar normal, uno puede trabajar aquí con N para evitar eso. Entonces, bueno, pueden aparecer muchos subíndices que pueden enredar un poco. Bien, la fuerza neta sobre un objeto simplemente va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas presentes sobre el objeto. Entonces, sub I, desde I hasta N, voy a ponerlo en minúscula, hasta N, y esta es la fuerza neta, fuerza total, van a ver que hay diferentes nombres que utilizan para ello. Entonces, es una sumatoria de fuerzas. Entonces, esto va a ser igual a F1 más F2 más F3 más puntos suspensivos Fn. Teniendo en cuenta, como les dije antes, que todos son vectores. ¿Y eso qué significa? Que bueno, cada uno de los vectores va a tener componentes, hay componentes en X, hay componentes en Y, las fuerzas tienen magnitudes, también tienen ángulos, tienen dirección, entonces hay que tomar en cuenta todas esas cosas a la hora de resolver un problema. ¿De acuerdo? Una última cosa, ya conociendo esto de la fuerza neta, y antes voy a dar este último concepto y después la próxima clase empezamos con las leyes de Newton propiamente. Este último concepto se refiere a los diagramas de cuerpo libre. Los diagramas de cuerpo libre son una herramienta muy, muy importante en toda esta sección de dinámica. Los diagramas de cuerpo libre en el libro está muy bien explicado algunas reglas, digamos, a la hora de hacer el diagrama de cuerpo libre, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, por lo cual hay que tener bastante cuidado para que quede correctamente. Entonces, un diagrama de cuerpo libre se refiere a un dibujo en el cual ustedes están con el objeto en estudio, por ejemplo, el bloque. Ustedes colocan su sistema coordenado, que no siempre tiene que ser ni cartesiano, puede ser polar si quisieran, o esférico si quisieran, complicarse la vida. En algunas ocasiones no es complicarse, pero bueno, en la mayoría de los casos sí. Y que tampoco tiene que ser horizontal vertical. En algunos casos también se pueden rotar los ejes de manera que el X quede por acá y el Y quede por acá. Dependiendo de la geometría del problema, eso facilita mucho las cosas, como vamos a ver en los ejemplos las próximas clases. Entonces, en el cuerpo libre ustedes ponen sus ejes coordenados, ponen el objeto y a partir de este objeto van colocando cada una de las fuerzas. Entonces, pueden poner la fuerza 1, pueden poner la fuerza 2, pueden poner la fuerza 3, pueden poner aquí una fuerza 4 o lo que sea que necesiten. Todas las fuerzas que estén presentes. ¿Qué no se hace en un diagrama de cuerpo libre? No se pone aceleraciones, por ejemplo. A veces uno se ve muy tentado a poner una aceleración para entender el movimiento o para entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces a veces uno llega y agarra y pone aquí una aceleración. Formalmente eso no se debe hacer. Uno únicamente debe poner fuerzas. Lo que sí se podría hacer es, por ejemplo, poner aquí una aceleración con otro color, de manera que le queda a uno claro que el movimiento acelerado va en esa dirección, por decir algo.
o inclusive tal vez no aceleración, pero la velocidad. Un objeto que se mueve a velocidad constante y además tiene todas estas fuerzas aplicadas. Entonces, ninguno de estos dos vectores, ni aceleración ni velocidad, se deben de poner en un diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre lo que me hace, lo que me permite es ubicar cada una de las fuerzas para que sea más sencillo entender las direcciones en las cuales están aplicadas cada una de ellas. Aquí vamos a tener un cita 1, aquí voy a tener cita 1, digamos, porque el resto son conocidos. Entonces, es esa la función del diagrama de cuerpo libre.